La falta de aceptación de la deidad de Cristo por parte de muchos ha sido un tema de gran polémica. Muchas personas a lo largo de toda la historia han tratado de rechazar la deidad de Cristo aun su propia encarnación. Como vamos a ver en la lección de hoy día, cuando nos vamos a enfocar en la resurrección de Jesucristo, como Pablo nos dice en la carta a los Romanos en el capítulo 1, ese hecho, el que Jesucristo se haya levantado de entre los muertos, no solamente es una manifestación de su encarnación, sino también es una declaración firme de que Él es el Hijo de Dios. Vamos a ver lo que Pablo nos quiso decir en esta carta hoy día aquí en nuestra lección, en un momento con Dios. Como habíamos indicado inicialmente, la deidad de Cristo siempre ha generado polémicas. Aun cuando estaba el Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él recibió la persecución de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y de todos los que rechazaban su deidad. Él una y otra vez siempre declaraba que Él era Dios y que Él era el Hijo de Dios, pero lamentablemente no creía en eso. Aún estando aquí entre nosotros, el mismo Señor habló de su resurrección. Varias veces enseñó ejemplos como cuando Él decía de que si ellos habían escuchado el mensaje de Jonás de cómo Él había estado en el pez, en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre, decía Él, estará en la tierra 3 días y 3 noches y resucitará, haciendo referencia a su resurrección. También vemos cuando Jesucristo, en otro momento, cuando Él estaba en el templo y él se enoja por la manera como estaban desatendiendo el templo y habían traído ese mercado que estaba generando gran molestia de parte de Dios al ver cómo el pueblo estaba ultrajando y menospreciando el templo. Él les dice de que si ustedes me van a matar, ustedes van a destruir este templo, pero en 3 días lo levantaré. Haciendo referencia no del templo físico, sino de su propio cuerpo. Cuando habló de las ovejas, Él les decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. En ese pasaje Jesucristo les decía también a los que estaban escuchando de que Dios le había dado la autoridad a Jesucristo, la potestad para tomar su propia vida y entregarla, pero también volverla a tomar, haciendo referencia de que Él tenía el poder de resucitar. Y de esa manera Jesucristo estaba confirmando que Él era Dios y que tenía el poder sobre la muerte y sobre la vida. El poder estaba en el mismo Dios. Y de esa manera Jesucristo todo el tiempo estaba enseñando y afirmando que no solamente que era Dios, sino de que en Él estaba el poder y la vida y la resurrección, del poder de la vida y la resurrección. Cuando se encuentra con una de las hermanas de Lázaro, cuando este hombre estaba en el sepulcro, se le acerca y le dice, ¿crees que Lázaro resucitará? Y la hermana, pensando que hablaba en un futuro mucho más distante, en la resurrección de los muertos, le dice, yo sé que resucitará en ese día. Y Jesucristo le dice, no, 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 no. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice para que veas, y le muestra de esa manera, para que veas que lo que te estoy diciendo es cierto. Va y levanta en ese momento y vuelve a dar vida a Lázaro para mostrarnos de que él tenía el poder sobre la vida y la muerte. Jesucristo siempre confirmó eso. En el Evangelio, en el pasaje que estamos estudiando hoy día, ahí en la carta a los Romanos, el Evangelio, como el mismo Pablo lo dice, el Evangelio de Dios es el mensaje de claro, de que Jesucristo se había encarnado a través del linaje de David, que había sido muerto, pero también había resucitado. Y es a través de su resurrección en la que se confirma o se declara, como él dice, que él era el Hijo de Dios. La resurrección de entre los muertos de Jesucristo, como realmente se dio, es un hecho que confirma no solamente la deidad de Cristo, sino que sus palabras fueron verdad
y que toda promesa es cierta, es real. De esta manera nosotros podemos poner nuestra esperanza en el Evangelio, que Cristo, siendo Dios, vino a la tierra y se hizo hombre. Estando en la condición de hombre, muere por nosotros y estando muerto, resucita para mostrarnos que hay vida y vida eterna. Nuestra esperanza en la deidad de Cristo, en la obra de Cristo, es la que nos salva y nos otorga perdón y vida eterna y la posibilidad de resucitar en el día en el que Cristo venga una vez y para siempre para llevar a los suyos ya de forma definitiva. Hasta ese día, nuestra esperanza está en el mensaje del Evangelio. Y Pablo decía, yo soy portador de este mensaje. Si usted ya ha escuchado el mensaje del Evangelio, vaya y compártalos a otros y dígales, el mensaje se basa en que Cristo es Dios, que Él murió y que Él resucitó para darnos esperanza y perdón. Ese es el mensaje que ha transformado la vida de miles y millones de personas durante el tiempo que el Evangelio ha sido predicado, desde los primeros días con los discípulos hasta el día en el que Jesucristo venga. Nosotros somos llamados a llevar ese mensaje de las buenas nuevas. Sin Jesucristo y sin su resurrección no habría esperanza, como nos dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Fuéramos más bien dignos de conmiseración, como lo dice Pablo. Pero sí, Jesucristo resucitó y en eso nosotros podemos tener esperanza de que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Jesucristo es la manifestación de su deidad y que su palabra y sus promesas son ciertas. Ponga su fe en Jesús como su Salvador. Que Dios le bendiga.